Bueno, Hola Daniela, buenos días. ya enlazamos a Daniela. Buenos días, Daniela. Hola, ¿cómo están? Buen día. Aquí pendiente de tu llamada. Muy bien, qué bueno. Daniela, pues estamos dando una pequeña reseña de primero de estos 3 trabajos que hemos preparado, que publicamos en pie de página sobre esta situación tan difícil de las personas adultas mayores. Yo mencionaba sobre el primer texto, cómo han pasado los años, una historia de resistencia en medio de una sociedad que violenta y abandona a las adultas mayores. Pero mejor cuéntanos tú de qué se trata, de qué va esta historia que publicas en pie de página, Daniela. Sí, pues mira, gracias Ernesto y Alberto, como siempre. Pues mira, haciendo justo un trabajo previo de Nos Queremos Vivas, de violencia de género, nos dimos cuenta que cuando investigamos violencia de género ponemos mucha atención en algunos grupos de edad, pero muy poca atención en el grupo de las mujeres mayores de 60 años. Y a partir de eso quisimos preguntarnos, nos preguntamos cuáles son las violencias que sufren las mujeres mayores de 60 años, dónde viven estas violencias, quiénes cometen estas violencias y sobre todo pues para ponerlo al centro, ¿no? Como para hablar de ello, porque como dice Lucy, una de las mujeres que entrevistamos, todos vamos para allá. Y aunque no vayamos todos para allá, de todos modos tendríamos que preocuparnos por la forma en la que estamos tratando a quienes históricamente han cuidado de todos nosotros en México. Y lo que encontramos es que si nos vamos por los datos estadísticos, el 17% de mujeres adultas mayores identificaron sufrir violencia, de cualquier tipo de violencia. Y es un porcentaje pues que podríamos pensar menor, sobre todo comparado con el grupo de mujeres de edades en general, ¿no? Cuando hablamos de cuántas mujeres de todos los rangos de edad reconocen sufrir alguna violencia, esta cifra es del 60%. Y en el caso de las adultas mayores, pues es una cifra menor, lo cual tiene una explicación de la forma en la que las mujeres hemos sido pensadas y construidas históricamente, y que nos ha hecho asumir ciertos tratos como normales y no como violencia, ¿no? Y bueno, vimos que esta cifra, el 17%, mirando más de cerca, la gran mayoría de violencias que denuncian las mujeres suceden dentro de las casas. Quizás expliquen que gran parte de ellas ya no están trabajando o que no trabajaron y se mantienen, no trabajaron de manera fuera de la casa, sino dentro. Y quienes en su mayoría cometen estas violencias son sus hijas, sus hijos, que son quienes están en su cuidado. Y pues otra cosa que encontramos, ¿no? Como siguiendo este hilo, como que nos preguntábamos cómo es posible que alguien que te cuidó toda la vida resulta ser pues, tu principal violentador, ¿no? Y más allá de satanizar a los hijos o a las hijas, y sobre todo de regresar de nuevo la responsabilidad a las casas, lo que encontramos es que la violencia que ejercen contra las adultas mayores, al menos una parte de esta violencia, explica la falta de un sistema de cuidado que permita que alguien se haga cargo, o alguien o instituciones se haga cargo de quienes han cuidado toda su vida, y como esto no existe, pues esos cuidados recaen básicamente en sus hijos o en sus hijas, más con mayoría, que a su vez para poder cuidar a sus madres necesitan posponer su desarrollo personal o necesitan realizar una jornada extra de trabajo. Entonces, todo esto para decir que gran parte de la violencia que viven las adultas mayores, abandono, maltrato, golpes, insultos, se podría explicar en la falta de un sistema público de cuidado. Daniela Rea, hay un programa, Red Mujeres SOS, a través de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, y hablan de esta red de mujeres para el bienestar, Red de Mujeres para el Bienestar. ¿Qué tipo de trabajo está haciendo sobre esta materia
y cómo lo están combatiendo ahí, Daniela. Bueno, pues este grupo en realidad es una especie de programa público del gobierno de la Ciudad de México, que lo que hace es hacer recorridos a distintas colonias con trabajadoras sociales para que estas mujeres puedan detectar distintos tipos de violencia contra mujeres, ¿no? Y así es como algunas de las mujeres a quienes nosotros entrevistamos para este trabajo pudieron saber que había una forma de denunciar y de sobre todo de ser respaldadas, de ser apoyadas. Daniela, 2 preguntas. ¿El trabajo de este grupo es solo en Ciudad de México o se van a otras partes de la República? Y si pudieras profundizar un poco de algo que me llama mucho la atención en tu texto. Tú hablaste con un especialista que dice que la violencia en adultas mayores está normalizada. ¿A qué te refieres con eso de que está normalizada? Estos 2 temas, Daniela. Bueno, por ejemplo, si tú le preguntas a una mujer si sufre maltrato, por ejemplo, pensar el maltrato como, o si sufre violencia, probablemente dirá que sí ha sido golpeada, ¿no? Pero si es ignorada, no le dan sus alimentos, no le dan su comida, si le dicen, ay, ya está para allá, no sé, si la insultan, probablemente eso no se reconozca como una violencia y se asuma como parte de la vida normal. Si, por ejemplo, alguna mujer, en lugar de darle comida, pues bien, con cuidado y cuidado a su alimento, le dan solo un bolillo, probablemente ella va a decir que eso no es violencia y que al contrario le están haciendo un favor por cuidarla, ¿no? Entonces, la normalización de esta violencia, de estos malos tratos, que en realidad es violencia, también viene acompañada de una sensación y de una experiencia de vulnerabilidad que hace que a esa edad las mujeres se asuman como una carga y entonces cualquier gesto mínimo puede ser recibido como una atención, aunque sea un acto de violencia, ¿no? Es algo bien complejo porque implica como entender cómo hemos sido, o sea, hay muchas jóvenes, más jóvenes que yo, por ejemplo, que asumen ciertos actos con violencia y que yo no, porque fui criada y pensada en otra generación, ¿no? Y, por ejemplo, probablemente yo un acoso no lo viva como una violencia, y así las mujeres mayores que yo, que fueron pensadas también en otro contexto, otro tipo de violencias tampoco lo asuman como tal y piensen que es simplemente es algo a lo mejor que las pone tristes, pero que no llega a ser una violencia, no lo consideran ellas una violencia. Por eso es bien importante que cuando nosotras hicimos unos registros para tratar de generar una especie de infografía para que las mujeres adultas mayores y todas en general detectamos violencia, nos ayudamos de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, ¿te sientes triste en tu casa? ¿Sientes que en tu casa te apoyan y te escuchan? O sea, ¿sientes que les importas a tu familia? ¿No? O sea, este es el tipo de preguntas que se establecen para que ellas puedan decir, pues no, o sea, sí me siento triste en mi casa, no siento que me escuchen, y entonces a partir de eso ellas puedan detectar y nombrarlo como un acto o como un riesgo de probable violencia. Es difícil, o sea, no podemos como solamente decir te violentan, porque probablemente la respuesta va a ser no. Entonces hay que acercarnos y preguntar desde otro lugar, escuchar desde otro lugar, entender cómo hemos sido criadas generacionalmente, para que desde ahí podamos ir diciendo que te traten así no es normal, que te abandonen no es normal, que no te dejen salir no es normal, ¿no? Como siempre, hablar de estas violencias en público siempre es algo pedagógico para el resto de las mujeres. Y pues la idea de hacerlo así, de hacer este texto, era un poco eso también. Ya. Hay otro elemento que también que hace más complejo la situación de poder identificar estas violencias, y que es además que la propia cercanía, el parentesco que hay de la madre con el hijo o la hija, pues la propia madre pues luego no quiere denunciar porque se trata de su propio
de su propio hijo, de su propia hija. No sé si identificaron también algún tipo de programa que haya identificado el gobierno de la Ciudad de México, Daniela, que pueda hacer una atención mucho más detallada y pormenorizada sobre cómo enfrentar una situación de esta naturaleza. Mira, el jueves va a salir otra parte del reportaje y es una parte que tiene que ver con las denuncias ya en términos judiciales, ¿no? Por parte de las mujeres adultas mayores. Hay una agencia de la Fiscalía General de la Ciudad de México, hay una agencia especializada en violencia contra mujeres adultas mayores y lo que sucede ahí es que hay abogados, abogadas asesoras, abogadas casi todas asesoras, que apoyan y que o sea, por ejemplo, el caso de Margarita que publicamos hoy, ¿no? Ella sufre maltrato, ella no sabe que tiene derecho a denunciar a su hija por maltrato y por despojo, entonces ella lo primero que hace es que cuando llega esta red de mujeres del programa de la Secretaría de las Mujeres, les dice, oigan, mi hija me maltrata, y a través de aquí la trabajadora social de esta red le dice, oiga, usted puede denunciar para que su hija no le quite su casa. Entonces la canalizan con una abogada para que le ayude a presentar una denuncia y no la desaloje, ¿no? Porque de otra manera ella probablemente no sabría que tenía ese derecho y mucho menos a dónde acudir. Y eso es lo que hay. Lo que también es cierto es que en la práctica y en el seguimiento, pues, los procesos son muy lentos, no siempre hay un seguimiento puntual a la denuncia de cada mujer, y esto hace que muchas mujeres desistan porque tienen que venir desde sus casas hasta la agencia, con los plazos y plazos y plazos que se alargan o que se posponen, que conocemos de los sistemas de justicia, y entonces son mujeres de 80 años que tienen que venir en transporte público 2 horas para darle seguimiento a su caso. También son mujeres que se sienten no escuchadas dentro de la misma agencia de adultas mayores y que han dicho, oigan, dejen de mandarme al psicólogo, yo lo que quiero es que detengan a mi violentador. Cuando me mandan me mandan al psicólogo y no resuelven, yo siento que me están juzgando como loca, ¿no? Entonces, sí hay una intención de las fiscalías, de la fiscalía en esta agencia, de hacer una especie de red de tejido de seguimiento entre la Secretaría de las Mujeres, canalizar con la Secretaría y con la fiscalía, pero en la práctica lo que nosotras pudimos ver ahí afuera de la agencia, pues es que muchas mujeres desisten, o incluso el denunciar las expone a más violencia, ¿no? Entonces es una cosa compleja. Muchas de ellas no quieren judicializar los casos porque justamente se trata de su familia, no quieren judicializarlos y generar más problemas. Muchas de ellas sí quieren judicializar porque además a veces quienes violentan son sus hijas que tienen su propia historia de violencia doméstica, ¿no? Entonces también ahí se ven cadenitas. Por ejemplo, conocimos una señora que nos contaba que su hija la maltrata, la golpea, la insulta, y a su vez esta hija sufre una violencia terrible por parte de su pareja, ¿no? La señora nos decía, tengo cabellos de mi hija en una bolsa guardados que se los ha arrancado su esposo cuando la maltrata. Y pues en este caso ella no tanto es que quiera denunciar a la hija, quiere que la hija deje de violentarla, pero no quiere meter a la hija en la cárcel, más bien quiere que también la hija deje de sufrir esa violencia. Pues sí que es un tema complejo. Una última pregunta, pues, Daniela. O sea, lo que para nosotras fue un hallazgo bien interesante es que son cadenas y cadenas y cadenas de violencia que están entretejidas, que no es tan fácil decir, híjole, qué gachas las hijas que golpean a las abuelas después de que las cuidaron y les cuidan a sus hijos, ¿no? Sino que este cuidado pues implica un desgaste económico, emocional, físico, para quien cuida. Y ahí es donde el Estado no está haciendo la chamba que tendría que hacer, ¿no? Y creo que merece que pongamos atención a esto, porque cada vez se está haciendo más frágil el futuro del cuidado de adultas mayores. Cada vez hay menos personas con seguridad social que vayan a poder tener una pensión cuando envejezcan, y también cada vez hay menos hijos en las familias, hay mujeres adultas mayores que van a crecer sin hijos, y entonces ahí es quién va a hacerse responsable de los cuidados de mujeres que toda su vida han producido. Sí, pues una última pregunta, Daniela Rea. ¿Esto es nuevo o esto ha ocurrido siempre y ahora se está dando a conocer, se visibiliza por alguna razón? No, esto pues yo creo que es algo que ha ocurrido toda la vida. Yo creo que si nosotros nos podemos platicar con nuestras propias abuelas,
vamos a encontrar estas historias. Nosotros lo dimos a conocer ahora porque justo veníamos como de una reflexión de hacer trabajo de violencia de género, mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, acoso, Me Too, y de repente decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con este grupo de edad, no? ¿Qué pasa con las mujeres mayores? ¿Por qué no las estamos viendo a ellas? Y también eso es algo que denuncia la académica Verónica Montes de Oca, que no hay, que no hay como redes intergeneracionales, ¿no? La historia de Lucy que contamos el domingo, pues es una historia de mujeres de la misma edad, 60, 80 años. Las historias de las colectivas, pues son historias de jóvenes también, 25, 15, 30 años. Pero es raro encontrar redes intergeneracionales y parece ser que eso también es importante que se desarrolle, ¿no? Que las impulsemos. Ya, pues Daniela Rea, te queremos agradecer de veras que nos hayas tomado la llamada, por la audiencia, como bien dicen, pues siempre un trabajo muy valioso e importante de Daniela Rea. Así que, Daniela, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes y también por el espacio y les mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Daniela. Igualmente. Hasta luego, cuídate, Hasta Daniela. pronto. Gracias. Muchas gracias, Alberto y Ernesto. Hasta luego. Chao.